Hola amigos, muy buenas noches. Seguimos con historia eh, y seguimos con Don Juan de Austria y hoy os voy a contar la historia de la batalla de Lepanto y os la voy a contar cronológicamente. Así que es una pena que no sepa que por mi enfermedad, por mi medicación, la cantidad de medicación que me tomo, pues pero ya se solucionará. Tranquilos que se solucionará. Primero lo primero, después lo que venga. En fin, vamos allá. La batalla de Lepanto. La humillación que Don Juan de Austria infringió al Imperio Otomano, es decir, a Turquía, a la actual Turquía, que era la potencia, la contrapotencia a España, a los reinos cristianos. Pero previamente, pues el rey de Francia, que le obligó al Papa a que lo nombrara no rey católico, sino rey muy católico, pues les había abierto las puertas porque era de la única manera, esa fue de la única manera que el Imperio Otomano pues llegara pues a Europa. Es decir, que la religión musulmana pues llegase a Europa. Con lo que nos había costado echarlos de Europa, pues pues gracias a Francisco I de Francia, pues entraron. Cuando se conoció eso, pues eso fue un escándalo de una magnitud enorme para la cristiandad. Lepanto. Hace 445 años, la Santa Alianza se enfrentó en el Golfo de Lepanto al poderoso Imperio Otomano, en lo que Miguel de Cervantes definiría como, entrecomillado, la más alta ocasión que vieron los tiempos. Los movimientos tácticos de ambas escuadras era interactivo, que permite a los que me estáis escuchando avanzar a golpe de oído, pues por un Mediterráneo teñido de sangre. Hay que decir que aquí va a aparecer pues que parece que no se enteraban ni que los turcos no sabían nada de lo que se estaba tramando. Y tanto que lo sabía, estaba lleno de espías por todas partes. Los momentos previos. Hay que empezar por el principio. ¿Por dónde comienzan las cosas? Pues por el principio. El fracaso de una alianza cristiana contra los turcos a principios de siglo, que incluía a Venecia. Venecia era una ciudad independiente que comerciaba muy activamente con China, con Cipango, que es así como se conocía en la antigüedad, en la Edad Media, pues la seda, las especias y cosas de estas, pues a Venecia pues la arruinaban el Imperio Otomano, pues la llevaba pues de calle, porque les hacía pagar unos tributos inmensos y entonces las ganancias aquí se reduce todo al capitalismo puro y duro, ya está. Había obligado a los venecianos a estrechar lazos con los turcos. No tenían más tutía porque por allí pues pasaba la ruta de la seda. Entonces los turcos, Mehmet no sé qué, el sultán otomano, pues, pues les cobraba pues lo que no está escrito. Porque el sultán sabía que eso era un bien preciado para, para Europa, pero eran objetos de extremo lujo. Sin embargo, al inicio del reinado de Salim II, mira, no es Mehmed, Salim II, los tercos dinamitaron las buenas relaciones con los venecianos al conquistar en 1571 la rica isla de Chipre. Mirad por dónde. La volvieron a conquistar. Los años 70, si mi memoria no me falla. Se la quitaron a los griegos y les dejaron pues un trocito de la isla, con la intención de acabar con el llamado cordón veneciano.
El Papa Pío V vio las desavenencias entre turcos y venecianos, vio en esas desavenencias la ocasión perfecta para formar su anhelada Santa Liga, que comenzó con la recaudación de impuestos en más de 300.000 parroquias y más de 150.000 conventos. Vamos, que la Iglesia se rascó el bolsillo y se lo hizo rascar a todos los fieles. Eso no pasó desapercibido en absoluto para los espías otomanos. Finalmente, en la Liga se integraron España, Génova, Venecia y el Papado, la Orden de Malta y varios ducados italianos, pero Francia y Austria, que prefirió evitar un nuevo enfrentamiento con los turcos, se quedaron al margen. Austria, porque los tercios españoles pues les habían dejado a la altura del betún. Austria estaban considerados los tercios de Austria estaban considerados los mejores guerreros de Europa, hasta que llegaron los tercios, que los creó Carlos I, el rey emperador, y se los cepillaron. ¿Quiénes eran estos? Pues los podéis ver en la actualidad. La guardia suiza que tiene el Papa. Son los descendientes. Y el rey francés, pues obviamente Francia no iba a ir a esa alianza, a esa santa alianza, pues por una razón muy sencilla, porque su antepasado, el rey Francisco I de Francia, pues le abrió las puertas de par en par al Imperio Otomano, a Europa. Es decir, que eran aliados de los turcos, aunque intentaban mantenerse al margen. Y vamos allá. Agosto de 1570. Esta es la cronología. Los turcos desembarcan en Chipre. 9 de septiembre de 1570. La ciudad de Chipre, Nicosia, no puede resistir el asedio de los turcos y cae ante el poderío otomano. Y después de 2 meses de asedio mueren más de 30.000 personas y son hechas presas otras 20.000. Obviamente los cristianos también teníamos espías. Sabíamos, tanto los turcos, el Imperio Otomano, como los cristianos, sabíamos todo lo que pasaba. Y lo sabíamos al minuto. Eso es una de las cosas que se rompen la cabeza los historiadores. Cómo llegaban las noticias tan rápidamente. Con los medios que había en aquella época. Acordaos que eran galeras, es decir, barcos a remos, con una velita o barcos a vela. Y si era por tierra, caballos. El 24 de mayo de 1571, el Papa Pío V fuerza una reunión con las representantes de Venecia y España, y finalmente se firman los acuerdos de la Santa Liga. La decisión es tomada ante el pavor que genera la potente flota que han logrado reunir los turcos y la conquista de Chipre. Y también, por qué no decirlo, la cantidad de piratas y de corsos. No es lo mismo un pirata va por su cuenta, los corsos tiene parte el rey o el sultán. Pues que había en los mares, en el Mediterráneo. Por eso, cuando visitáis Europa, pues veréis que toda Europa, las costas están llenas de torres vigías. Y los puertos están, pues, donde deben de estar, cerquita del mar, pero las ciudades están más retiradas para darles tiempo a refugiarse en el castillo. Así, pues quedan unidas bajo la misma bandera las regiones de España, que debían sostener el peso de la mitad del total de las naves, y los hombres, que realmente por la proporción eran de
por cada nave que pusieron los demás, España puso pues 9. Venecia, Génova, Malta, el Ducado de Saboya, la Toscana y los Estados Pontificios. Todos dispuestos a expulsar a la flota infiel de las aguas del Mediterráneo. La Santa Liga. Las condiciones del acuerdo de la Santa Liga, firmado en mayo de 1571 entre Venecia, España y el Papa. La duración de la Liga Santa sería ilimitada, es decir, hasta que no se solucionara el problema, eso iba a seguir. La Liga debía de ser empleada para atacar Turquía y sus plazas corsarias en el norte de África, sobre todo en Túnez, Argelia. Como veis, Marruecos no aparece por ninguna parte para los marroquíes, no aparece, pero no aparece por una razón muy sencilla, no existía. La armada resultante debía de estar preparada para entrar en combate en abril de cada año, que es cuando comienza la temporada de combates navales. Acordaos que eran barcos a remo, las galeras, con alguna vela y algún barco a vela. España debía sufragar la mitad de los gastos, Venecia una tercera parte y el papado el resto. Como veis, España siempre corriendo con todo, porque realmente quien corrió con los gastos fue España. Venecia también es verdad que participó muchísimo, y el Vaticano, pues en la medida que pudo, pues sí que sacó su tesoro, sí que pidió dinero en todas las iglesias, como habéis visto, y a los fieles. El generalísimo de la Liga sería Don Juan de Austria, y cada nación participante, Venecia, la Santa Sede y España, tendrían un capitán general propio. Pero el capitán general era Don Juan de Austria. Era quien marcaba la estrategia y a quien todos tenían que obedecer. Cosa que, como veréis, pues en mitad de la batalla se produjeron pues lo más parecido a traiciones. Ninguna de las partes podría ajustar la paz con el enemigo por separado, sin participación y acuerdo de las otras. Pero el Papa sabía perfectísimamente quién era el amo. El amo era España. Así que España se reservaba el derecho de hacer lo que creyera más conveniente. Y el Papa no puso ningún pero por una razón muy sencilla. Porque si existía y si existe el Vaticano, y existe la Iglesia Católica Apostólica y Romana, es por España. Mayo de 1571. Como comandante en jefe de esta alianza se seleccionó a don Juan de Austria, que era hijo ilegítimo de Carlos I y el favorito del Papa. El favorito del Papa porque era el favorito del rey de España. Así de claro, era su hermano. De hecho, se contaría después que Pío V supo que él iba a ser el elegido mientras ofrecía una misa en Roma. Se había percatado de ello al repetir 3 veces durante la oración la frase siguiente: hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Esto está entrecomillado. Bien, esto pues no lo podemos creer. Mayo de 1571. Viaja a Madrid el cardenal Miguel Bonelli para presidir en la iglesia de Santa María una misa en honor a ¿quién? Pues a don Juan de Austria, nuevo generalísimo de la Armada Aliada. Más claro no lo pueden decir. Generalísimo, que mandaba, el jefe. El hijo ilegítimo es visto ya como un salvador de la cristiandad por parte no solo de los líderes y los soldados, sino también del pueblo llano. Los turcos, por su parte, se enteran de que se estaba armando una flota a su mando y aumentan sus ataques a buques católicos. Eso ya era una constante en el Mediterráneo. Don Juan de Austria ya había limpiado el Mediterráneo, pero es que el Imperio Otomano era también tremendo, era inmensamente grande, y entonces pues tú lo limpiabas y al cabo de un mes estaba plagado otra vez de piratas y de corsos turcos.
6 de junio de 1571. Sale para Barcelona en coche de caballos don Juan de Austria para ultimar los preparativos de la gran operación naval que se planteaba realizar contra la flota turca. En su viaje, don Juan de Austria se detiene en Montserrat para visitar y orar a la Virgen de Montserrat. Como veis, católicos somos. Éramos y lo somos, por mucho que se empeñe. El 16 de junio de 1571, don Juan de Austria entra en Barcelona bajo salvas de artillería, sonido de campanas y la aclamación de cientos de personas que han ido a disfrutar de su presencia. Es que llegaba don Juan de Austria, entonces ya considerado el mejor guerrero y estratega de Europa, por lo tanto del mundo. Y también, que no quepa ninguna duda, los turcos lo tenían clarísimo. Los turcos también lo estaban viendo, los espías. Una vez, en la zona convocada, convoca a los generales hispanos para que se reúnan con él y puedan iniciar el camino a Mesina. ¿Os imagináis esta tremenda batalla? La cantidad de logística, la cantidad de preparación que se requiere, la estrategia se tiene que tener muy clara, muy clara. Allí se unirían con su flota a las galeras papales y venecianas y saldrían a dar caza a la potente armada turca que había asolado Chipre. Eso no pasa desapercibido, amigos. La cantidad de galeras que salieron de España y que fueron al punto de reunión, la cantidad de buques que salieron, de navíos, y la cantidad de tropas. El 20 de julio de 1571, don Juan de Austria sale de Barcelona con 47 galeras españolas en dirección a Mesina. Esa era su escolta, 47 galeras. Su única misión, proteger a don Juan de Austria. El 26 de julio de o escoltarlo, 26 de julio de 1571, el comandante en jefe llega a Génova para unirse a los buques comandados por el condottiero mercenario al servicio de España, Juan Andrea Doria. Aquí van a salir cantidad de nombres de héroes españoles, porque eran mercenarios que luchaban bajo las órdenes del rey de España. Agosto de 1571, las flotas comienzan a reunirse en Mesina, al sur de Italia. Eso no pasa desapercibido. Los primeros en llegar son los malteses, con 3 navíos. Cada uno pues aportaba lo que podía. Una vez reunida en el puerto de Mesina, la armada combinada pudo vanagloriarse de estar formada por una intimidantemente fuerza de galeras, más de 200 fragatas y barcos de menor importancia. Todo ello aderezado por los soldados españoles más valerosos de la época. Ahí intervinieron los tercios, todos los mejores guerreros que tenía España, todos estaban allí. Los representantes más destacados de la batalla del bando cristiano, la flota cristiana, barcos, la flota del rey español, al mando de Juan de Austria, general en jefe, quien se encuentra a bordo de la capitana, entrecomillado, la Real, lo que llamaríamos el buque almirante. 90 galeras reales, más grandes y mejor armadas que el resto, 54 de la monarquía hispana, 11 de Juan Andrea Doria, 4 de Pedro Bautista Lomelín, 4 de Juan Ambrosio Negrón, 2 de Jorge Grimaldi, 2 de Stefano Mari y 1 de Vinello Sauli. 50 fragatas y bergantines. Eso es una auténtica barbaridad. 24 naves menores. La flota del Papa, al mando de Marco Antonio Colonna, 12 galeras, 6 fragatas. La flota veneciana al mando del veterano Sebastián Maniero, de 75 años, 106 galeras,
20 fragatas, 2 naos, 6 galeazas. Las galeazas. La galeaza, del italiano galeaza, aumentativo de galera, de galea o galera, es un tipo de galera grande que se construyó durante los siglos XV al XVII. La época de mayor utilización fue la segunda mitad del siglo XVI. Con ella se pretendía tener una nave con más artillería que las galeras y que soportase mejor la navegación en mar abierto. La proporción de la eslora a manga era menor que en las galeras, siendo de 6:1, incluso de 5:1. Estas galeazas eran el arma secreta de Venecia. Se llevó con el máximo secreto su diseño y su construcción. Eran simplemente enormes, serían lo equivalente a un portaaviones. Enorme. Iban tremendamente artilladas, y iban protegidas por galeras, por muchas galeras. ¿Por qué? Porque eso infligía un daño brutal. Otras galeras, 3 galeras de la Orden de Malta, 3 galeras de Génova, 3 galeras del Duque de Saboya. Entre ellas se cuenta la capitanía, la piamontesa, infantería, 29.000 hombres de guerra. ¿Qué hacen 29.000 soldados? Pues porque se luchaba igual como en la tierra, pero sobre el mar. 14 compañías del tercio de Granada del maestre del campo Lope de Figueroa, 10 compañías del tercio de Nápoles de Pedro de Padilla, 6 compañías del tercio de Miguel de Moncada, 9 compañías del tercio de Sicilia de Diego Enrique, 11.000 soldados y aventureros pagados por el monarca, 1.000 de los cuales se quedaron enfermos en Mesina. 2.000 hombres a las órdenes del Papa y dirigidos por Honorato Gaetano, 5.000 soldados de la República de Venecia. ¿Qué os parece el ejército que reunió? Todo bajo las órdenes de don Juan de Austria. Septiembre de 1571. La armada turca, al mando de Ali Pachá, el general en jefe enviado por el sultán Salim, se posiciona a finales del verano en Predesai. Desde allí se disponía a pasar al Golfo de Lepanto. Los turcos, los otomanos, sabían perfectísimamente que la Liga Santa pues había congregado la mayor armada jamás vista en la historia de la humanidad. Nunca jamás ha habido un enfrentamiento naval tan grande que tenga registros, que haya registros en la historia. Su objetivo es llegar a la zona, asentarse en la posición y aguantar en lugar seguro por si la flota cristiana se plantea atacarles. Vamos, que los turcos plantaron una armada también algo brutal. Los turcos ya saben de su existencia, pero no tienen constancia de su verdadera magnitud debido a los datos precarios ofrecidos por los soldados cristianos capturados. Porque ya tenían que recurrir pues a prisioneros cristianos, porque don Juan de Austria ordenó que todo lo que no fuera cristiano pues fuera muerto o a remar, a galeras. Que era una muerte segura. Septiembre de 1571. Las órdenes del sultán han sido claras y directas sobre sus oficiales. Combatir a los cristianos allí donde se les encuentre. Ali Pasha. Dios mío, mi voz, mi garganta. Ali Pasha, la imbatible turca. Al mando de Ali Pasha, quien decía que su juventud era tan grande como su ego, había un total de 275 naves y 35.000 hombres de guerra. A pesar de que el número de naves es mayor que el de los cristianos,
Sus galeras son considerablemente más pequeñas y sus soldados son bisoños o novatos. Muchos no han pisado una galera en su vida. Al contrario que España, como habéis visto, pues lleva a lo mejor, a los tercios, lleva a los mejores soldados. Y eso hace que obligues a que al resto de la liga pues tengan que hacer lo mismo, que saquen dinero de donde no los haya, y que saquen hombres de donde no los haya, y que saquen soldados de donde no los haya. Buques. Estamos hablando de la Armada turca. La flota de Mohamed Sulik, alias Sirocco, corsario al servicio de Selim, 51 galeras, 2 galeotas. La flota de Ali Pacha, general en jefe a bordo de la Sultana, 87 galeras, 8 galeotas. La flota de Aluk Ali, un antiguo cristiano convertido al Islam, 61 galeras, 32 galeotas. La flota de Ammarut Dragut, otro temido corsario de la época, recurrieron a todo, como veis, todos recurrieron a todos. Ahí o ganaban los cristianos o ganaban los musulmanes. Ahí no había atutía, no había más. 8 galeras, 21 galeotas o fustas, infantería, 35.000 soldados dirigidos por Parkez. Entre ellos 2.500 genízaros, soldados de élite del ejército musulmán que se caracterizaban por tener que salvaguardar la vida del sultán. Mandó hasta su guardia personal. Agosto-septiembre de 1571. Llega a Mesina un nuevo emisario del Papa, Monseñor Ondescaldo, obispo de Pena. Su objetivo no era otro que acabar con las dudas que pueda tener Juan de Austria antes de enfrentarse a los turcos y por descontado de repartir la gracia de Dios entre los soldados cristianos. Bien, don Juan de Austria no tenía ninguna duda, ninguna en absoluta. Si algo tenía don Juan de Austria es que le sobraba valor. A su vez, el religioso organiza varias penitencias piadosas como ayunos, hace una confesión general entre los combatientes y lleva a cabo una procesión. Finalmente da su bendición a cada uno de los barcos del puerto. Y ya estamos listos para la guerra. Agosto de septiembre de 1571. En Mesina, antes de partir, es necesario que más de 4.000 soldados españoles embarquen en las galeras venecianas, pues éstas cuentan con un número muy pobre de infantes en su interior, están mal equipadas y a su vez no tienen con suficientes combatientes como para poder asaltar a los bajeles enemigos. Esta medida es aceptada a regañadientes por el veterano oficial de 75 años, Sebastián Beñero. Bien, normal, a nadie le viene bien pues despojarse de parte de su poder militar, a nadie le viene bien. Pero nadie dijo nada, pero este señor de 75 años, este oficial, Sebastián Beñero, pues no se cortó un pelo y lo dijo. Tampoco puede hacerse mucho más que tragarse la disposición, pues viene del propio Juan de Austria. Por lo tanto, se quejó y punto. Don Juan de Austria también ordena a sus galeras, que cuentan con 5 cañones en proa, que retiren las hermosas esculturas de proa de sus cascos y cierren los espolones para que, llegado el momento de disparar las balas, sean más letales al seguir una trayectoria recta. Como veis, don Juan de Austria había sido tremendamente bien entrenado. Bien entrenado. El 16 de septiembre de 1571, la flota combinada sale con la vista puesta en el puerto de Corfú, una isla ubicada al noroeste de Grecia. A esta región llegan el 27 de septiembre. Eso no pasó desapercibido ni en el sur de Europa ni en el norte de África.
Por delante del grueso de la armada se destacan 8 naves de Juan de Cardona con órdenes de explorar la zona. Una vez en Corfú, los buques de la Santa Liga se encuentran con un espectáculo dantesco. La zona ha sido atacada por los turcos que han destrozado la ciudad a placer y sin apenas oposición. Toda una declaración de intenciones. Los oficiales, y especialmente don Juan de Austria, claman venganza. Si ya iban predispuestos a luchar, esto aún los animó más. 28 de septiembre de 1571. Los exploradores informan a don Juan de Austria que la flota enemiga ha sido avistada en el puerto de Lepanto. Que no os quepa la menor duda que la flota otomana también tenía pues exploradores, buques exploradores. Por lo tanto, sabían lo que les venía encima. Y eso pues jugó a nuestro favor, porque entre otras cosas les informarían que éramos menos, pero también les informarían que lo nuestro, que nuestros buques eran el doble que los de ellos, nuestros navíos, nuestras galeras y nuestros barcos. Don Juan de Austria organiza un consejo de guerra para determinar la forma en que actuará la armada combinada. Parece que ha llegado el momento de combatir. Parece no, llegó el momento de combatir. Lo que estaba simplemente haciendo don Juan de Austria era repasar bien repasadito la estrategia y impartiendo las últimas órdenes. Si tú tienes que estar aquí y proteger este flanco, no te tienes que mover de aquí, tienes que estar ahí. Pero hubo gente que no lo cumplió. 28 de septiembre de 1571. A la reunión asisten Marco Antonio Colonna, Agostino Barigino, un noble veneciano encargado de dirigir una buena parte de las galeras de su país. Pero acordaos, todos los países estaban bajo el mando de don Juan de Austria. El comendador mayor, el maestre del campo general Ascanio de la Corona, el marqués de Santa Cruz, Juan Andrea Doria, Cardona de los príncipes de Parma y Urbino, Juan Jordán Ursino, el conde de Priego, don Miguel de Moncada y otros tantos. Vamos, todos los capitanes se reunieron, o todos los almirantes se reunieron para escuchar a don Juan de Austria, que era el que tenía la última palabra y el que marcaba la estrategia. La mayoría son partidarios de enfrentarse de una vez a los turcos y expulsar ellos de las aguas. Todos, salvo Juan Andrea Doria, quien por miedo a que Alí Pachá cuente con una flota mayor de lo que creen, aconseja prudencia y no entrar en combate. Como veis, ya empiezan los miedos. Finalmente se decide luchar. Me imagino que le pondrían unas cuantas galeritas al lado, por si, imagino, es un comentario que me sale ahora, por si a Andrea Doria se le ocurre dar media vuelta y huir del campo de batalla. 28 de septiembre de 1571. Por su parte, Alí Pachá organiza también un consejo de guerra, lo normal. En él sus oficiales discuten acaloradamente la idea de enfrentarse a la Santa Liga. Es que claro, es que lo que les viene es, si ganas, te lo llevas todo. Si pierdes, se ha perdido el imperio. Quedas a disposición de España. Y a España igual, al principio, porque lo demás son secundones. Por mucho que muchos de los reportajes, la leyenda negra y estas cosas, ahí había dos potencias, la turca y la española. Quien ganaba se lo llevaba todo. La suerte que tuvieron los otomanos, la inmensa suerte, es que España estaba, pues, había descubierto un continente nuevo y estaban otras historias. O si no, Turquía tampoco existiría. Al principio son muchos los que solicitan prudencia, especialmente Partef, el general de infantería, quien reitera que la mayoría de los soldados son novatos y es la primera vez en su vida
que se suben a una galera. Pues muy bien, pues no dijo nada del otro mundo, dijo la verdad. Porque este señor, pues seguro que tenía información que lo que iban en las galeras españolas, en la Santa Liga, pues era lo mejorcito que tenía España, los tercios. Y a los tercios no los derrotaba nadie. Y me imagino que Partez, con muy buen criterio, le estaba diciendo a su jefe, a su general y jefe, pues, pues que a lo que se iban a encontrar eran estos, que ellos tenían 2000 genífaros, pero que enfrente iban a tener a tercios. Y los tercios no habían perdido ninguna batalla. Que los tercios simplemente por honor o los tenías que matar y ya está, para ganarlos. Así que Partez, con muy buen criterio, no se le veía nada claro. No obstante, el general en jefe es tajante. El sultán, que es el que manda, el rey, les ha ordenado combatir a la cristiandad donde sea, por lo que lucharán. Esta decisión se ve reforzada por la asistencia en el consejo de varios capitanes ardorosos, ansiosos de combatir contra los enemigos de Alá. Habrá batalla. El 3 de octubre de 1571. La armada combinada leva anclas y endereza proas hacia oriente. El viento les es propicio. Su plan es descender al sur hasta las islas de Ursulari o Esquilonadas y esperar hallar al enemigo en sus cercanías. 7 de octubre. Es domingo. Como día dedicado al Señor, los soldados de la Armada Combinada escuchan misa en los diferentes navíos. Posteriormente continúa la marcha. 7 de octubre. Cuando la Armada llega a la altura de la isla de Oxia, Juan de Austria recibe la noticia más importante de la jornada. Velas en el horizonte. Ya están divisando a la impresionante armada turca, otomana. Son los buques de Ali Pasha. Las diferentes galeras cristianas piden una reunión para determinar el siguiente paso a seguir. Fijaos si el asunto era importante, que ya se había hecho una reunión, ya se tenía claro, pero había miedo, mucho miedo por ambas partes. Así que quieren volver a escuchar qué dice don Juan de Austria. Todo queda a la espera de la respuesta de don Juan de Austria. Don Juan de Austria es tajante. Señores, entrecomillado, ya no es hora de deliberación, sino de combate. Es que ya se había hablado todo. 7 de octubre. El joven Ali Pasha tiene un momento de duda al ver las cuantiosas velas de la Armada Combinada. Lo mismo le pasaba a los turcos. Estas se acrecientan cuando dos de sus oficiales, Pertev y Oluf Alik, le instan a retirarse y ponerse al abrigo de una serie de castillos aliados ubicados en la costa. Eso se llama precaución. Precaución. No hay que confundir el miedo con la precaución. Porque, como habéis escuchado antes, Pertev le dice a Ali Pasha que sus soldados no están preparados ni listos para luchar contra los españoles, que se los van a comer. Así que lo mejor es retirarse y ya guerrearán otro día. La respuesta del emisario del sultán es tan clara como la de Juan de Austria. No le daré la satisfacción a los cristianos de ver cómo huir. Es que estaba todo hablado, en las dos partes. La batalla estaba servida, por lo tanto. Don Juan ordena cortar los grilletes de los prisioneros condenados a galeras y entregarles armas. Lo que hizo don Juan no se hacía, porque los condenados a galeras morían en la galera. ¿Qué hizo con esto? Pues que los prisioneros, pues les había salvado la vida. Por lo tanto, y aparte les dio armas. Por lo tanto, iban a luchar porque no tenían otra. No, tenías que luchar por salvar tu vida. Así de claro.
por muy enemigo que fueras de España, tenías que luchar por salvar tu vida. Tremenda jugada, muy inteligente. Y aparte, don Juan de Austria, te había salvado de una muerte segura, porque si se hundía la galera, tú al fondo con ella. De buena mañana los dos bandos comienzan a formar sus líneas de batalla en el Golfo de Patras y seguimos en el 7 de octubre. Desde la capitana turca, en la que se encuentra la bandera verde del profeta, que garantiza la victoria contra los infieles, empieza a salir una música de címbalos y trompetas que es seguida por el resto de las naves musulmanas. El jolgorio es espectacular. Por su parte, el silencio reina en las galeras cristianas. Diferentes modos de luchar. Lo de griterío, jolgorio, cosas de estas son maneras de decir no tenemos miedo y cosas de intentar aterrorizar al enemigo. Pero a los españoles, que estábamos cansados de luchar, no nos iban a aterrorizar. Pero a otros sí. Despliegue, seguimos en el 7 de octubre. Con el frío de la mañana premiando la llegada de la contienda, don Juan decide dar una última arenga a sus soldados antes de comenzar la lucha. Para ello se sube a una pequeña fragata y recorre el frente gritando el siguiente discurso a los venecianos. Entrecomillado. Hoy es el día de vengar afrentas. Pues se recorrió toda la inmensa armada, pues diciendo lo mismo. En las manos tenéis el remedio de vuestros males. Menead con brío y cólera las espadas. Vamos, que luchen. A los españoles por su parte les añade, comillas, hijos, a morir hemos venido, a vencer si el cielo así lo dispone. No deis ocasión a que con arrogancia limpia os pregunte el enemigo dónde está vuestro Dios. Pelead en su santo nombre, que muertos o victoriosos gozaréis de la inmortalidad. Tened en cuenta que en aquella época todo el mundo, incluidos los otomanos, los turcos, entendían a la perfección el español. Lo entendían y lo oían. 11 de la mañana. Poco después don Juan vuelve a la Real y sobre las 11 de la mañana le dispara un único tiro sobre la sultana. Vamos, directamente a la nave capitana enemiga. Signo que comienza el combate. Las galeazas se mueven. Mientras las 6 galeazas son remolcadas, porque eran tan grandes, iban tan acorazadas, pues necesitaban ayuda para situarlas en el sitio. Hacia el frente de la formación española, 2 por cuerpo de ejército, empujadas a su vez por 2 galeras cada una al viento que llega del este, cambia y adquiere un rumbo opuesto. Los cristianos se han tomado esto como una señal divina. Ahora son ellos los que tienen la capacidad de usar el viento para maniobrar, mientras que los turcos deben de sacar los remos para poder mover sus buques. A su vez, el humo provocado por los disparos, tan molesto en batalla, ya no les volverá a la cara, sino que se dirigirá hacia los turcos. Don Juan de Austria ordena a Andrea Doria que no se separe de la fuerza principal y cubra el flanco derecho. Mirad si lo tenía calado. Le preocupa sumamente la actitud del oficial, quien parece estar más atento de no perder sus propias naves que de vencer a los infieles. Pues de eso se dio cuenta toda la armada cristiana y también la turca. Ahí había una persona que era un cobarde, que tenía miedo, que se llamaba, pues para que Andrea Doria. Sin embargo, para los venecianos es un héroe. Pues no, era un cobarde. Mientras las galeazas se ubicaban frente a los 3 cuerpos de la armada combinada, los marinos se arrodillan para lanzar una breve plegaria a los religiosos embarcados.
Los religiosos deberían de haber cogido también un mosquete o lo que fuera, una hoja de lo que sea, y en vez de tanto rezo, por luchar. Que ahí hacía falta todo el mundo. Y yo soy cristiano, como sabéis. Estos les dan su bendición, hoy será un gran día para la cristiandad. Pues muy bien, pues coge tú también y ponte a luchar. En voz en grito, Ali Pachá ordena avanzar, superar las galeazas venecianas y trabar el combate con el cuerpo principal de la Santa Liga. Acompañados de un gran jolgorio, los navíos turcos se lanzan al ataque. Como estaba previsto, las 6 galeazas lanzan una lluvia de plomo sobre las galeras enemigas. Aquello era brutal. Brutal porque las galeazas iban tan cargadas de cañones, de artillería y aparte mosquetes, todo tipo de armas de fuego, eran tan pesadas que tenían que ser remolcadas. Porque aquello estaba diseñado para ser pues auténticos castillos flotantes, pero que navegaban de milagro. Y por eso tenían que estar defendidas por galeras y por otros buques, porque no se podían mover, tenían que ser arrastradas y acordaos, o a remo o si el viento te era favorable. El griterío musulmán, nada más recibe las descargas de las galeazas, se acalla inmediatamente ante el estruendo de los incontables disparos de estos ingenios adelantados a su tiempo. Es que eso no se había visto hasta ese momento, era el gran secreto de Venecia. Se ha disipado el humo, los cristianos esperan ansiosos, habrá funcionado los ingenios artillados, os fijáis que no los llaman ni barcos. La respuesta es negativa. A pesar de que han causado grandes daños en 2 galeras enemigas a las que han enviado al fondo del mar, las han hundido, su actuación no ha sido determinante. Esperaban muchísimo más de las galeazas, pero las galeazas hicieron su trabajo y lo hicieron muy, pero muy bien. De hecho, ayudaron mucho a que ganáramos los cristianos. Al menos han desbaratado el orden inicial de los turcos. Y aparte los han dejado pues atontados. Y a los cristianos también, porque aquello realmente era un castillo tremendamente acorazado, que flotaba y ya está. Los enemigos de la cristiandad ponen proas hacia la flota combinada tras pasar de largo las galeazas. Claro que pasaban de largo, lo que querían era estar el menos tiempo posible a tiro de las galeazas. Ubicadas a 1 milla de los cuerpos principales, ahora va a comenzar realmente la batalla. Comienza la lucha en el flanco izquierdo cristiano. Flanco son los lados. En el flanco izquierdo español, Siroco se ha adelantado con intención de arrollar a Barbarigo y rodear el centro de la formación española. El veneciano sale a recibirle. A estos movimientos le sigue un intenso fuego de artillería entre ambos bandos. A pesar de que don Juan ha ordenado a Bardiego pegar sus galeras a la costa, este ha dejado un hueco entre sus barcos y la tierra suficiente grande como para que la aproveche Siroco. Esto es lo que sucede por no seguir la estrategia marcada. Por eso se hacen las estrategias, para que no ocurra eso. Si tú mantienes tu puesto tal como se te ha ordenado, tal como se ha marcado la estrategia, no se va a crear ningún hueco y por ahí no se va a colar nadie, porque tú lo vas a tapar, ese es tu trabajo. No es atacar tú solo porque tienes más cojones que los demás. Pues Siroco, pues lo que hace, en vez de favorecer a la estrategia de favorecer a los cristianos, es perjudicarlos. El musulmán ha visto que puede introducir varios barcos por ese hueco. No están ciegos. Se ha lanzado como un loco hacia él con la intención de superar a los buques de Badiego y atacarle por la espalda en un fuego cruzado letal.
Barriego ha leído las intenciones de su enemigo, pero teme quedar encallado con sus buques cerca de la costa. Es lo que tiene por ser tonto. Así que se limita a cañonear al enemigo, que ha introducido varias galeras en su flanco y no le corta el paso. Peor imposible. Eso es lo que se llama ser un inepto. Un inepto. Un inepto. Sin embargo, para su país es un héroe. El movimiento de Siroco ha sido intrépido pero ejemplar. Ejemplar nada. Perjudicó un montón la estrategia. Y arriesgó un montón, pues que arriesgó un montón la victoria de la cristiandad. Los barcos de ambas flotas casi pueden tocarse en el flanco izquierdo. Barbariego da la orden de fuego al igual que Siroco, y además los cañones cortan el aire de las flechas musulmanas y los proyectiles de los arcabuces cristianos. Nosotros estábamos más avanzados. Ya los otomanos seguían utilizando, confiaban más en los arcos y las flechas, en las ballestas, y los cristianos más en la pólvora y en la arquebucería, en las armas de fuego. Hacia Barbariego se dirigen 8 galeras enemigas. ¿No querías luchar? Pues ahora vas a luchar. Siroco quiere terminar de un golpe con el ánimo del flanco izquierdo cristiano, acabado con su hombre al mando y con su galera capitana. Tras varias descargas de proyectiles, una flecha perdida ha impactado en el ojo izquierdo de Barbariego. De momento ya te ha acabado el texto. El veneciano ha muerto al instante. Este veneciano en Venecia está considerado un héroe. Está en los libros de historia de Italia. Por no cumplir las órdenes y por hacer lo que le pasó por los cojones. Así de claro. A que me habéis entendido todo, ¿verdad que sí? Ha pagado caro el no cubrirse con un escudo de la lluvia de saetas para demostrar su valor y enaltecer a sus camaradas. Más tonto no se puede ser, como podéis ver. Pero es que encima en el flanco izquierdo se mastica la desesperación. Uno de los oficiales más destacados de Barbariego, Mariano Cortarini, también de su sobrino, acude en auxilio de su tío con su galera. Muy bien, peor imposible. Los venecianos se están luciendo, pues estos son héroes ahí en Italia. Sin embargo, el buque del oficial marino Cortarini ha sido revelado y poco puede hacer. Normal. Es que no estáis luchando una galera contra una galera, estáis luchando flotas contra flotas, y aparte inmensas. Tú no puedes ir solo por la vida, tú tienes que cumplir lo que te han dicho y punto, se ha terminado. Y donde hay capitán no manda marinero. El valiente capitán no es valiente, es un idiota, encuentra la muerte tratando de socorrer a su ya fallecido familiar, y su buque está a punto de ser hundido en varias ocasiones. Pues estos están considerados héroes en Venecia y en Italia. A ver cuál de los dos más burros. El centro, frente a frente. Mientras en el centro se desarrolla una lucha de egos. Don Juan, al distinguir la sultana al frente de la formación enemiga, ordena lanzar a la real contra ella. No, de egos no. De lo que se trata es que quien está en la sultana o en la real son los que mandan, son los jefes y son los amos, son los que dan las órdenes y todos los demás están obligados a cumplirlas, menos los estúpidos. Entonces van directamente, ellos saben directamente que cuanto antes caiga uno o el otro, antes se termina la batalla. Porque te van a descabezar la estrategia. Si ya teniendo estrategia ya hay gente que no les hace ni caso, pues ahí los tenemos. Ali Pachá, en contra de lo que le exhortan sus consejeros, le devuelve el reto y da la orden de embestir a la capitana cristiana. Entre la amalgama de buques todos los soldados pueden ver como la sultana, con su proa más recia y contundente, embiste a la real. Ha destrozado buena parte del frontal de su enemiga, es decir, de la nave capitana, donde va Don Juan de Austria, están luchando los dos capitanes. El castillo de proa con su espolón y ambas han quedado encalladas. Tras el impacto inicial ha llegado la hora de la artillería. Los cañones frontales de la sultana escupen fuego sobre la enemiga, que hace lo propio. Se están cañoneando las dos naves capitanas.
Ambas acaban con vidas de decenas de marineros. Sin embargo, el de la capitana cristiana es mucho más eficiente debido ya que carece de espolón y esculturas en su frente, lo que hizo don Juan de Austria, quitar todo lo que pudiera impedir el cañoneo en el momento que se produjera esto. Él ya lo sabía, que esto iba a pasar. Por eso ordenó pues cortar toda la decoración y toda la historia. Mientras el fuego de los cañones de Ali Pachá apenas han alcanzado las jarcias, una vez que se disipa el humo, los arcabuceros sueltan una terrible andanada sobre el buque de Ali Pachá. Desde el mismo devuelven el golpe, pero con flechas. Las flechas también matan, recordad, pero una bala mata más. Acordaos que todos van con armaduras. Y con mallas. Ambas cubiertas han quedado casi desiertas, es decir, eso quiere decir que han muerto un montón. La orden dada por don Juan de esperar y disparar a quemarropa a sus enemigos ha sido la acertada. Vamos, que de estrategia don Juan un 10. Don Juan de Austria un 10. Y es que los arcabuceros carecen de precisión a larga distancia y es necesario usar una buena cantidad de tiempo para cargarlos. Por lo tanto, te esperas al máximo y cuando sepas que el tiro te puede matar uno o dos, porque aquellos disparaban unas balas tremendas, pues te pueden matar uno, dos o incluso tres, pues cuando más cerca dispares, mejor. Pero para eso tienes que tener nervios de acero y para eso están los tercios. Un grito resuena por la cubierta de la galera cristiana. A la carga. La batalla hombre contra hombre comienza. En el desconcierto, varias galeras aliadas se han acercado para socorrer a sus respectivas capitanas. Normal. Las naves capitanas tenían sus propias galeras de escolta, que también luchaban, pero su principal trabajo era que don Juan de Austria no muriese y que la nave capitana no se hundiese. Si se hundía, se quedaban sin cabeza. La turca lo mismo, Estas se han ubicado paralelas a la sultana y a la real y les envían hombres constantemente para que no sean tomadas por el enemigo. Es que claro, si cae una o cae la otra, ya se ha perdido la batalla. Como un rayo han acudido en ayuda de la real las galeras de varios capitanes cristianos, como Colonna, Vaniero y los príncipes de Parma y de Urbino. Estos sí que están cumpliendo órdenes. Estos sí que son guerreros. Estos sí que no son cobardes. Estos sí que son disciplinados. Estos sí que son héroes, no como el tío y el sobrino que son estúpidos y cobardes. Y Ali Pachá, por su parte, los socorren Partev, Khrushchev y Mahmud y Saidbey. Exactamente los mismos adjetivos que doy para los cristianos, doy para los otomanos. Estos son guerreros, estos son caballeros, estos sí que son disciplinados y estos sí que son valientes y sí que son soldados y sí que cumplen órdenes. Porque los otomanos también tuvieron lo suyo. Es decir, que también tuvieron casos como nuestros, de gente que se creían pues que eran especiales. Y fueron hundidos y muertos. Igual como estos dos idiotas. Apoyado por sus 300 arcabuceros, don Juan, 300 arcabuceros. Eso para la época era una auténtica barbaridad. Eso no se había visto nunca. Don Juan demuestra su destreza en la batalla con la espada en primera línea. Ali prefiere disparar desde la retaguardia con su arco. Vamos, la diferencia entre Ali y don Juan de Austria es que don Juan de Austria está luchando al frente y el otomano está luchando detrás de sus hombres. Una nueva descarga de arcabucería deja momentáneamente a la sultana sin defensores. Sin embargo, imaginaos 300 arcabuces de la época con balas más grandes que el micrófono pues imaginaos, acordaos que eran tan grandes que se apoyaban en horquillas, pesaban un montón, creo que 11 kilos. Parece que la capitana otomana es imposible de tomar, imposible no hay nada. Coloma, que ayuda fervorosamente a su capitana, resiste heroicamente.
Repentinamente la desaparición de Colonna aumenta. La desesperación de Colonna aumenta. Una galera turca se dirige hacia su barco con la finalidad de embestirle y mandarlo al fondo del mar. Las galeras llevaban unos espolones, una especie de puntas, que la manera de hundirte era que te chocaban contra ti, te hacían un tremendo boquete y se hundía la galera, ya está. Se lucha igual como en la época de los romanos, pero eso solo en el Mediterráneo. Por suerte, galeras en el Atlántico pocas. Por suerte, Juan Bautista ha observado el movimiento y se ha interpuesto entre ambas hundiendo al enemigo. Lo que le iban a hacer les ha hecho el Juan Bautista. Colonna vivirá aparentemente un día más, mientras el combate sigue siendo encarnizado entre las capitanías. Los genízaros, hábiles guerreros de élite, están poniendo en problemas a los soldados de los tercios. En el centro la tensión va aumentando. Con el flanco izquierdo desarbolado y el centro en plena refriega, todo indicaría que en el lado derecho de la contienda se estaría viviendo una batalla encarnizada, pero nada más lejos de la realidad. Doria, por miedo a perder sus naves, se mantiene a distancia de su enemigo más cercano, Ulug. Un cobarde en su país, un enemigo. Acordaos que al principio ya lo detectaron. Flanco derecho disputado. Ulug se ha desplazado al flanco izquierdo de Doria para intentar rodear su fuerza. Se ha dado cuenta que tiene un cobarde, que tiene miedo de que le estropeen su barco y que tiene miedo de luchar. Así que van a por él. Vamos a ver qué pasa, si sale. El objetivo es acabar con sus navíos y, llegado un momento, acosar el centro de Don Juan. Álvaro de Bazán, otro héroe, Álvaro de Bazán. De aquí salieron muchísimos héroes. Por su parte, pertenece atento con su flota de socorro para prestar ayuda a la Real si es necesario. Doria ha decidido seguir a Ulug y está desplazando sus barcos al flanco derecho español para evitar ser rodeado. Ahora tiene miedo de ser rodeado y se acerca donde a la capitana. ¿Por qué? Porque ahí hay más buques, hay más barcos, hay más navíos, pero es donde está el fragor de la batalla. Queriendo huir, pues no tiene otra para salvarse que ir a donde más dura la batalla. Desde la capitana en plena refriega, Don Juan se ha dado cuenta de que Doria ha dejado desprotegido el centro de la fuerza. Yo no quiero ni pensar lo que ocurriría después. No lo quiero ni pensar. Pero eso no se quedó así, seguro. Ordena hacerle señales para que vuelva a su posición y no se aleje más. Doria ha ignorado los avisos. Pues Don Juan de Austria no te lo va a perdonar. Y el rey, Felipe II menos, el rey Planeta menos. Así que prepárate porque el castigo va a ser duro. ¿Qué castigo recibió? Pues no lo he mirado. Considerando que no debe lealtad a Don Juan, que no debes lealtad a Don Juan, ya te lo explicará Felipe II y Don Juan de Austria. Ha decidido continuar su avance hacia la derecha para evitar ser rodeado por Ulug. Ulug, que estúpido no es, quizá no se podría decir lo mismo de Doria, hasta la historia lo dice, se ha percatado de que su enemigo ha dejado un hueco que debe utilizar. Ya estamos lo mismo que les ha pasado a los otros. Aprovechando la mayor rapidez de sus galeras, ha izado velas y sacado remos, y se dirige hacia el flanco sin protección del contingente de Don Juan, y más concretamente hacia la capitana de Malta. El prior se ha percatado de la desgracia que le traerá la actuación de Doria. Observado que varias galeras turcas se dirigen hacia su flanco derecho, dispone a sus hombres para la defensa. Hasta entonces sus soldados habían prendido cuatro galeras enemigas y espera que puedan rechazar ahora a los otomanos hasta que llegue ayuda. Ulug ha atravesado un buen trecho, las aguas va a caer sobre el prior Justiniano. Las galeras han chocado.
Como era de esperar, Oluk ha aprovechado su ventaja y enfrenta a cientos de sus hombres contra la solitaria galera de Malta. El maltés, un caballero, un guerrero, el otro, un cobarde y un traidor. Pero para su país es un héroe. En el combate es encarnizado, los caballeros se defienden hasta la muerte. Al cabo de varios minutos, poco queda ya de los aguerridos defensores. Tan solo el prior, herido con 5 flechazos, y otros 2 caballeros que de tantos golpes que atesoran son dados por muertos. Ulub ha rendido la capitana de Malta y capturado al prior. Ahora se dispone a arrebatarle su bandera, una soberana ofensa, y remolcar el barco capturado al lugar seguro. Álvaro de Bazán, viendo la brecha que existe en la formación, se apresura a cubrir el hueco dejado por Andrea Doria. Lo tiene que cubrir Álvaro de Bazán. Ha logrado llegar hasta la zona después de socorrer el flanco izquierdo con su flota. Este movimiento obliga a Oluk a ser muy cauto en la zona, porque puede quedar atrapado, y si quedas atrapado, pues o te matan o te hunden, es decir, que muere. En esas andaban las cosas por el flanco, en eso andaban las cosas por la derecha, mientras que en el flanco izquierdo la situación pinta cada vez peor. Como veis, la batalla es épica. Si Barbariego, sin un líder, parece que toda la defensa se ha venido abajo. No obstante, todo cambia cuando toma al mando el capitán Federico Nani, en quien el fallecido líder veneciano había tenido gran fe. No le ha faltado razón a Barbarigo. A las órdenes de Nani, el flanco se ha rehecho y la capitana ha logrado tomar apenas sin ayuda una de las mejores galeras turcas al asalto. El flanco izquierdo se recupera. Vamos bien. Es decir, que va bien para los cristianos, va bien. Para los otomanos, para los musulmanes, no. Y todos eso lo ven, todos. El flanco ha empezado a tambalearse para los turcos en la izquierda cristiana. El musulmán siroco, hasta ahora claro vencedor, no sabe qué hacer ahora ante la renovada gallardía veneciana. Claro, es que te llega una persona disciplinada, un guerrero, un caballero, un señor, un soldado que cumple órdenes. No un cantamañanas, que sí, puede ser duque, conde o lo que sea, pero no dejas de ser un cantamañanas. Muerte galeras embistiendo unas a otras. En el flanco izquierdo la lucha se está recrudeciendo. Increíble, tras un golpe fortuito en su galera, Siroco ha caído al agua. Si caes al agua, con la armadura puesta a agua. Varias galeras acuden hacia Siroco para salvarle, en el caso de los musulmanes, o para hacerle paso en el caso de los cristianos. Al final, la primera en llegar ha sido una galera veneciana que, lejos de dar tregua al corsario turco, ha decidido cortarle la cabeza. Muerto el perro, se acabó la rabia. Sin un líder, yo estoy leyendo, sin un líder al que seguir, los turcos se están retirando y debido a la cercanía con la tierra están abandonando sus buques para huir a la costa. Los venecianos les persiguen, la venganza está servida y el flanco ganado. Victoria de la Real. Con el flanco izquierdo conquistado, el combate se traslada al centro del despliegue español, donde después de 2 horas en las dos capitanas se sigue luchando a capa, espada, arcabuz y arco. El cansancio puede con los defensores de los 2 bajeles. El calor es asfixiante. La sed le reseca las gargantas. Los mástiles están llenos de balas metálicas o cuentas con docenas de saetas clavadas. Pero nadie se rinde, ni los otomanos ni los cristianos. Tras llegar hasta la popa de la sultana, hasta en 2 ocasiones, y ser rechazadas por el mismo número, los españoles, dirigidos por los capitanes Lope de Figueroa y Moncado, logran finalmente desbaratar la defensa a ultranza de los jenízaros. La capitana turca no fue tomada porque estaban los jenízaros, la guardia personal del sultán, que se salvaron ninguno.
Lejos, bueno, al igual se escapó alguno. Lejos de lo que puedan dar a entender el resultado final, la galera de Juan de Austria, que la lucha expuesto como cualquiera de sus hombres, hubiera caído probablemente sin ayuda que Luis de Requens le prestó con 2 galeras por la popa de la turca, eso se llama estrategia. Estrategia y cumplir las órdenes. Hacer lo que se ha ordenado, lo que se ha provisto, porque cuando se marcan las estrategias se prevé lo que va a pasar, lo que puede pasar, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer y estas cosas. Por un instante pareció imposible que Juan de Austria y Alí Pachá cruzaran a aceros, pero viendo la oportunidad, Marco Antonio Colonacoyo con su galera a descargar una ráfaga de arcabuces contra la maltrecha galera turca. Las 2 galeras estaban para arresto. Álvaro de Bazán también se une al combate que tiene lugar en el corazón de la contienda entre los principales almirantes cristianos y musulmanes. Al mismo tiempo que su guardia personal cae, Ali Pachá es herido de muerte por un arcabuzazo en la frente. Ya se ha terminado. Al fin, tras 2 horas de contienda, parece que la lucha se decanta al lado cristiano. Se han quedado sin cabeza. Posteriormente algunos dirán que un malagueño le cortó la cabeza y le insertó en una pica, pero a día de hoy es imposible de saber. No lo hicieron. No lo hicieron. No lo hicieron. No lo hicieron. Retirada turca. Sin líder. ¿Que lo mataron? Sí. En batalla. Sí. Pero no lo hicieron. Eran caballeros. Eran caballeros. Sin líder y con la defensa desbaratada, tanto el flanco izquierdo como el centro de la formación, los turcos comienzan a retirarse. Los que no son aniquilados, sin embargo, por el Marqués de Santa Cruz todavía queda una cuenta pendiente. Como alma que lleva el diablo, sale para el flanco derecho navegando tras la remolcada galera de Malta. Su objetivo es liberarla y recuperar la bandera robada a la cristiandad. La misión le sale bien a Álvaro de Bazán en su persecución de Uluk Ali, pero solo a medias, pues aunque logra acercarse a ella y obliga al musulmán a cortar los correajes de la nave que remolcaba para salir del Golfo cuanto antes, no logró recuperar la bandera. ¿Os dais cuenta lo importante que es una bandera? Lo que es importante una bandera. No de ahora, de siempre. No iba a recuperar ni una bandera suya, iba a recuperar la bandera de Malta. El herido ejército musulmán todavía atacará de forma desesperada una vez más. Casi todo por despecho. 16 galeras toman el flanco derecho de 8 cristianas con las que están embarcadas más de 500 soldados del tercio de Sicilia, pues adiós. Adiós a los que los ataquen. Estos se aprestan a la defensa y a pesar de que solo salen 50 con vida, logran detener la última carga musulmana. Ya lo he dicho yo, antes de leerlo he dicho adiós. Adiós a los otomanos. El número de galeras que se fue a pique siempre ha sido un misterio, aunque los católicos lograron apresar 117 galeras, 13 galeotas y 3.500 prisioneros. Muertos, ni se sabe. La victoria es cristiana 5 horas después del comienzo de la contienda. Andrea Doria, en su regreso desde el flanco derecho, ha conquistado y rendido varias galeras. La batalla ha terminado. El gasto en vidas ha sido increíble. Por el lado cristiano han dejado este mundo 8.000 soldados, 2.000 de ellos españoles e italianos, mientras que la parte musulmana 30.000 y 8.000 prisioneros. El golpe fue durísimo, durísimo.
durísimo para el Imperio Otomano. Durísimo. Lepanto. La estatua, es una pena, es una copia de 1978 del modelo original de 1572 que se encuentra en la plaza de Lepanto en Messina. Don Juan de Austria. La batalla de Lepanto. La Liga Santa fue un proyecto que desde 1568 había alentado al Papa San Pío V y respecto al cual Felipe II se mostraba reacio a participar. Bastante teníamos ya con todo lo que habíamos encontrado por ahí, es decir, con un nuevo continente, con un montón de tierra y controlando nuestro imperio. Era el rey planeta, se le conoce como rey planeta, es decir, el planeta era de él, la tierra era de él. La tierra, el planeta Tierra era de España. En el año 1570, sin embargo, resulta prácticamente la cuestión de los moriscos. Felipe II acepta unirse a Venecia y al papado contra los turcos. Hombre, si eres católico, pues vas a participar si te lo pide el Papa. Aunque el Papa sabía perfectísimamente que si el rey de España decía que no, no había. Por una razón muy sencilla, porque su padre, cuando se hartó de las tonterías del Papa, pues mandó a los tercios que entraran y que le explicaran al Papa quién mandaba en el mundo. Y se lo explicaron muy bien explicadito. Vamos, que lo dejaron sin nada, con lo opuesto. A la monarquía española, y aparte, como los tercios no habían cobrado, pues saquearon todo el Vaticano, toda Roma, lo saquearon todo. A la monarquía española le interesaba objetivos cercanos como Túnez, pero otros coaligados se inclinaban por la defensa de Chipre, atacada por Salim II en el verano del 1570, aunque no pudo determinar el objetivo de la flota. Felipe II sí impuso el mando de Don Juan de Austria, impuso a su hermano. Y yo hubiera podido poner, pues, a quien hubiera querido, que para eso era él amo. Ya está, así de claro. Qué clarito hablo, ¿eh? Y cuántos tacos. La Liga se firmó el 20 de mayo de 1571. La noticia llegó en junio a Madrid y el rey se demoró 20 días para redactar las instrucciones concretas que debía llevar su hermano. Vamos, que el rey deprisa no tenía ninguna. Porque el peso, como habéis visto, lo llevó ¿quién? España. España por sí sola se hubiera podido enfrentar al Imperio Otomano y vencerlo. ¿Por qué se demoró? Para que los otros se rascaran la buchaca, que se dice en valenciano, el bolsillo, sacaran el dinero, sacaran sus historias, sacaran sus barcos y no se hicieran los remolones. Cuando Felipe II, que estaba fue muy bien educado por su padre y era un gran administrador, cuando ya tuvo la certeza absoluta por parte de nuestros espías de que todos los que se habían comprometido con la Liga Santa iban a cumplir, iban a sacar barcos, hombres, dinero, todo lo que hiciera falta, y aparte le llegó la información de Venecia, de que vino el rey de Venecia, por decirlo de alguna manera, el duque o lo que sea de Venecia, vino de Strangis, vino y le explicó que estaban construyendo armas secretas que se llaman las galeatas, y el rey tomó mucho interés. Tomó tanto interés que, como este señor era muy inteligente, sabía que Felipe II le iba a pedir los planos de las galeatas. Así que llevaba los planos de las galeatas, cómo estaban construidas. ¿Qué hizo España? Mejorarlas. ¿Qué eran los galeones? Galeazas bien hechas. De nuevo pondría los galeones. Esto de los barcos y estas cosas de la guerra siempre han estado evolucionando.
De nuevo pondría a su lado a personas de confianza a las que continuamente debía consultar, entre ellos Luis de Requens y a su compañero de Alcalá de Henares, Alejandro de Farnesio. ¿Vais entendiendo ahora muchas cosas de nuestros ejércitos? Es que tenemos el ejército más viejo del mundo. Por eso les llama mucho la atención a muchos youtubers de todos los países del mundo cuando ven nuestras costumbres de que somos originales, de que nuestras ceremonias son nuestras, que las hacemos nosotros, solo nosotros, y que algunos países nos han copiado, pero ¿por qué? Porque nosotros, como digo yo, somos un país de guerreros, tenemos nuestras ceremonias, nuestros actos, nuestros rituales, nuestra mística. Bueno, la flota española se reunió en Barcelona, donde don Juan de Austria tuvo que esperar hasta el 20 de julio para que llegaran sus sobrinos, los archiduques Rodolfo y Ernesto, a los que trasladó a Génova. La flota llegó a Nápoles el 8 de agosto para habituarse, es decir, provisiones. El Papa Pío V mandó a don Juan el estandarte de la Liga, que nos recibió solemnemente en el acto celebrado en la iglesia de Santa Chiara. A finales de agosto la flota llegó a Messina, donde se concentró la armada de la Liga. Allí don Juan pasó revista y recibió al jubileo con el resto de los miembros de la armada. Don Juan de Austria, es decir, que todos los que murieron, todos los cristianos que murieron, se fueron directamente al cielo. Don Juan de Austria convocó consejo de guerra con su nave capitana para recibir el discurso de acción y nada. Marinos expertos como Álvaro de Bazán, que os suenan a todos, que no sabéis de qué, pues ya sabéis de qué. Ya, es que estoy pasando, porque como está contrastado, pero hace falta contrastar poco porque todo el mundo pues ha estudiado esto, y que no lo ha estudiado en la escuela o en el instituto. Antes se estudiaba, ahora no lo sé, pero en las academias militares y en la naval se estudia, en todas. Túnez de Italia. La victoria de Lepanto transformó a don Juan de Austria en un héroe dentro del contexto europeo. Al tiempo reforzó su ambición, deseaba un reino. Eso es mentira, ya lo digo yo, es mentira, es mentira, es mentira. ¿Qué es mentira? Que ser hermano del rey de España ya es mucho, que eres don Juan de Austria, ya has pasado la historia como don Juan de Austria, y claro, que tratamiento de Alteza, ¿qué tratamiento tenía? De fulano de tal Juan de Austria, no, Alteza. No es verdad. Pero es que claro, la gente tiene que escribir. Esto sí que es verdad. En 1572, una delegación de albaneses ofreció a don Juan de Austria el trono, pero donde hay capitán no manda marinero. No manda marinero. Lo consultó con su hermano el rey, que le indicó que declinase la oferta, pero que no dejase las relaciones con los albaneses, que eran súbditos de nuestros. Eran súbditos nuestros. Con autorización del rey, don Juan dedicó los meses de julio a octubre a buscar a Lu Ali, superviviente de Lepanto, sin éxito, pues consciente de la superioridad naval de la Armada Española, supo evitarlo. Al año siguiente, la República de Venecia firmó la paz por separado con los turcos, cosa que no podía hacer. Cada uno que saque su conclusión. Yo ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, traidores, pero en Italia y en Venecia están considerados como héroes. Y los héroes tenían lo mismo que yo, que no he luchado nunca. La Liga Santa quedó formalmente rota y don Juan reemplazó
en su nave la bandera de la Liga por la de Castilla. Ahora la Armada Española podía seguir sus propios objetivos y don Juan no desperdició la ocasión. Pidió autorización para emprender la conquista de Túnez. ¿Por qué no de Marruecos, que está más cerca? Por caramba, porque no existía. Y porque estaban totalmente sometidos. Las tribus que estaban ahí vivían muy bien en una especie de relación de paz, de dejarnos tranquilos, que nosotros nos vamos a portar bien, pero los tunecinos que eran refugio de los piratas otomanos y los argelinos, constantemente incursiones de don Juan de Austria y de otros grandes marinos españoles que no se quedaban en la costa, entraban, rescataban a los prisioneros cristianos y se llevaban pues un montón de prisioneros. Todos los nobles que pillaban que eran musulmanes, pues todos se venían aquí prisioneros. Y así funcionaba la Edad Media. Tomó Túnez rapidísimamente. Mentiras de que el reino no confiaba en su hermano, es mentira. Se llevaban muy bien, es más, se llevaban de lujo y nada. Don Juan deseaba ir a Madrid a tratar personalmente el asunto. A tratar el asunto que si siempre estaba en Madrid, cuando no guerreaba, ¿dónde estaba? Pues en el Palacio Real, en el Escorial o en el Palacio, o en cualquier palacio. Pero el rey le ordenó quedarse como vicario general en Italia, donde desarrolló durante todo ese tiempo una política de pacificación de las ciudades enfrentadas. Es que Italia también era España. Recorrió toda la península italiana, desde Sicilia hasta Lombardía. A finales de ese año, don Juan vio sustituido a su secretario personal, Juan de Soto, por Juan de Escobedo, secretario del Consejo de Hacienda. Y nada, vamos a la batalla. En esta batalla se dieron a conocer auténticos héroes que han pasado la historia naval universal, por mucho que les pese a muchos. Y otra curiosidad, la barbaridad de ingleses, hijos de la Gran Bretaña, que hablan sobre nuestra historia. ¿Por qué hablan sobre nuestra historia? Porque ellos no tienen. En Lepanto también luchó Miguel de Cervantes, autor del Quijote, el manco de Lepanto, porque le cortaron la mano. Por eso le llamaban, por eso se le quedó el manco de Lepanto. Y yo sé que vosotros lo sabéis, pero por aquí pasa mucha gente que esto igual no lo sabe. Lo más impresionante es que nunca, jamás, ha existido ninguna batalla tan importante e impresionante. Los libros de historia se refieren a ella, a la batalla de Lepanto, como la batalla naval más grande de la historia de la humanidad. Jamás se han enfrentado tantos barcos y tantos hombres, nunca, ni en la actualidad, y se duda que esto se vuelva a repetir. Se duda que esto se vuelva a repetir. Y sí, amigos, esto se estudia en los colegios, o se estudiaba, se estudia en muchos países, se estudia en las universidades de historia, en todas, en las españolas y en las extranjeras. Se estudia en todas las academias militares del mundo y se estudia en todas las academias navales del mundo. Y es un orgullo para España, porque aquí, como habéis visto, como habéis oído, aquí quien hizo el esfuerzo supremo fue España. España. Para los indigenistas, España os hubiera podido mandar esto y mucho más. No hubierais quedado ni uno. Seríais una nota al margen de un libro de historia.
Ni uno. Para que lo tengáis clarísimo. La famosa leyenda negra que estáis aplicando los pagaos y los desgraciados que estáis contando mentiras por ahí. No tenéis vergüenza. No tenéis vergüenza. No tenéis vergüenza. Os coge cualquier historiador, cualquier paleontólogo del mundo y en 3 minutos te saca un descendiente español. Idiotas. Bueno, en fin, no hay que generalizar. Me estoy refiriendo a los que ya sabéis, a los de la banderita cuadritos. Si el que inventó la banderita cuadritos era un delincuente boliviano, por Dios. Es que sois más burros no podéis ser, por Dios. Bien, amigos, es un motivo de orgullo y satisfacción haber hablado de la leyenda de Elepanto y de haber hablado de historia. Y como siempre os recomiendo que os vayáis directitos a los libros de historia, que seáis escrupulosos, que seáis legales, es decir, hay que leer historia de la que te gusta, vamos a ver, de tu ideología y de la que no es tu ideología. Yo, por ejemplo, he estado contando la historia de una persona que ha escrito esto, que no es historiador, que no es de derechas, que no tiene ni ideología, que por no ser no es ni monárquico, ni quiere la monarquía, ni quieren los símbolos, ni quieren la patria, ni quieren nada. Yo he contado la historia desde esa óptica. Hay que leer historia de las dos partes. De las dos partes. Os recomiendo historia, no lo que os cuente un youtuber. No lo que os cuente un youtuber o un cantamañanas o lo que escriba un tontolaba un día que se levanta y dice, hoy voy a escribir sobre esto. La palabra bastardo ha salido, si no ha salido 100 veces, no ha salido ninguno. Y obviamente, yo he intentado decirlo las mínimas veces. Alguna vez se me ha escapado y otra vez se ha notado que he intentado, inmediatamente he intentado corregir. Mentiras, todas las que queráis y más. Y cada día Internet me estoy dando cuenta de que da cada vez más asco. Más asco. Porque cada vez está más tocado. Y no me puedo quitar en estos momentos de la cabeza al coronel don Pedro Baños, que esto solo ha hecho que empezar. Pues amigos, para mí siempre es un placer contaros cosas y estar con vosotros. Pues nada, soy Tony Garcés, os mando un abrazo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos desde el corazón que tengáis muchísima salud, que Dios os bendiga y os proteja, y mañana más. ¿Qué? No lo sé, no sé si seguiré con historia o con el tema de China. Y un comentario, tema de China, que aún no ha salido. Tema de China ya es el misterio de dónde está. Aparte de que hay muy poca información, está muy manipulada y aparte está hecho para engañar. Tú pones Fuerzas Armadas de la República Popular de China, te sale Taiwán. Ejército de la República Popular China, la China comunista del 2023, te sale Taiwán. Amigos, eso no es casualidad, eso se llama manipulación contra información y desinformación. Pues así está Internet. Por eso me la metieron. Por eso me la metieron. Es que yo puse República Popular Comunista de China, Fuerzas Armadas, y me salió eso. Y por eso lo dejé. Pero como hoy, desde que me pasó eso, he estado buscando, y mirando por qué coño me equivoqué yo. Porque yo sí sé hacer una cosa, es buscar por internet, sé buscar muy bien. Pues yo ya lo sé, porque ahí está metido la desinformación y la contrainformación.
Y me viene a la cabeza pues el coronel Pedro Baños, que esto solo ha hecho que empezar, que llegará un momento en que no nos podemos fiar de nada. Sí, los que tenemos la suerte de tener una buena biblioteca, pues recurrir a los libros, ya está. Y después pues no creerse nada que no veamos por nuestros propios ojos. En fin, amigos, pues eso, que soy Tony Garcés, un abrazo muy grande desde Valencia, España, que Dios os bendiga a todos. Mañana más, ¿qué? No lo sé.